Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adán Rafael Manes Orozco, residente de cardiología del Hospital General de México, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, agradezco la invitación. Voy a presentar un caso clínico acerca de esta paciente a propósito del tema de cardiopatía isquémica. Abreviado, ella es LMOG, es mujer de 55 años, originaria y residente de la Ciudad de México. Ella completó licenciatura, se dedica a la odontología, es soltera, católica. Tenemos antecedentes importantes, bueno, carga genética para diabetes mellitus por línea materna, además de que ella es fumadora desde hace 20 años, un índice tabáquico de 5 cajetillas año, actualmente todavía fuma, y además tiene diagnóstico de hipotiroidismo primario, toma levotiroxina 75 microgramos al día. Tiene también antecedentes de dermatitis atópica desde la juventud. Actualmente no tiene tratamiento, también asma bronquial alérgico diagnosticado desde la infancia y solamente toma, bueno, se medica con salbutamol en caso de rescate. Además es alérgica a sulfonamidas, macrólidos y antecedentes quirúrgicos 3 cesáreas de los últimos 10 años, sin más antecedentes de relevancia, sin historia cardiovascular previa. Ella, bueno, su padecimiento actual lo inició hace 3 días, refiriendo un cuadro aparentemente de faringitis aguda, caracterizado por cefalea principalmente, en el cual medicó un médico particular con amoxicilina con clavulanato. Los síntomas mejoraron parcialmente, pero llamó la atención que presentó cefalea de gran intensidad durante la noche, decidiendo automedicarse con ibuprofeno, y posterior a dicha administración y encontrándose en reposo, inició súbitamente con dolor precordial. Un dolor precordial de características típicas, era opresivo, intensidad 6 de 10, irradiado a cuello y brazo derecho, y además de diaforesis, sensación de fatiga y palpitaciones. No se dio, por lo cual decidió acudir a la unidad hospitalaria. A su llegada se encontraba hemodinámicamente estable, con una TA de 135-85, una frecuencia de 105 latidos por minuto, además de respiratoria de 22, y estaba eutérmica. A su ingreso, por el motivo del dolor precordial, se decidió tomar un electrocardiograma, en el cual pudimos observar que tenía alteraciones en la repolarización de manera importante, sobre todo de B3 a B6, con inversión de ondas T, además de también estos datos encontrados en la derivación de 2, de 1, asimismo onda T aplanada, en derivaciones ABL, ABF. No se visualizó elevación del segmento ST. Sin embargo, a la exploración física de esta paciente, tampoco había alteraciones a nivel del precordio, en tórax, no tenía deformidades, el choque de punta se encontraba, si bien no visible, pero sí se podía palpar en quinto espacio intercostal izquierdo, con un área de choque de 2.5 centímetros cuadrados. El S1 y el S2 no tenía alteraciones, no tenía S3 ni S4, no se auscultaron soplos, no se encontraban tampoco estertores a nivel de los campos pulmonares, entonces era una paciente que llegaba sin datos de falla cardíaca, hemodinámicamente estable, pero sí llamó la atención que presentaba un rash cutáneo generalizado, predominantemente en tórax y en extremidades torácicas, además de prurito acompañante. Se tomó una radiografía de tórax como protocolo inicial también, en el cual se observó la silueta cardíaca con un perfil izquierdo de 3 arcos, un perfil derecho de 2 arcos. No había datos evidentes de congestión venosa pulmonar ni tampoco de hipertensión arterial pulmonar. En los paraclínicos de su ingreso llamó la atención nada más una creatinina con una función renal adecuada, 0.92. Además de los electrolitos, se encontraban en rangos normales. Tenía en su biometría hemática una leve leucocitosis de 11.400, la hemoglobina estaba en 13.5. Llamó también la atención que tenía una troponina de su ingreso de 3.124, es troponina y ultrasensible, y una hora después de esa determinación ya había tenido un ascenso más del 20% del inicial, que era de 3.982. Se pasó a sala de ecocardiografía, en la cual en este eje paresternal largo se observó la pared anteroseptal sin evidentes alteraciones de la movilidad, pero en la infralateral sí se observaba hipocinesia basal media. En un eje apical de 4 cámaras, en la pared anterolateral, se observaba hipocinesia en segmento medio y acinesia en la pared, pero en segmento apical, mientras que en la pared inferolateral se observó también algo de hipocinesia basal y media. En el eje apical 4 cámaras, pared anterior se observaba hipocinética, basal medio y con acinesia anteroapical, mientras que en la pared inferior debe hipocinesia también a nivel basal.
presentaba alteraciones en la movilidad, por lo cual, ante el contexto de que cumplía criterios de lesión micárdica aguda, llegó con síntomas de isquemia, tenía cambios electrocardiográficos y además trastornos en la movilidad, se decidió inicio de protocolo como se tratara de un infarto sin elevación del segmento ST, por lo cual se dejó doble antiagregación, dosis de carga, con plan de pasar a cateterismo cardíaco con estrategia de ICP, atorvastatina, se dejó su anticoagulación y además se inició también una dosis baja de enalapril. En la sala de hemodinamia vemos en esta proyección oblicuo anterior izquierda con caudo que se observó un tronco común izquierdo trifurcado. No se observaron lesiones importantes a nivel ostial y proximal tanto de DA como de circunfleja. En una proyección oblicuo anterior izquierda con cráneo también se ve adecuado al nacimiento de las setales y de las diagonales por parte de la DA sin lesiones significativas. En una oblicua anterior derecha con caudo se observa el trayecto de la circunfleja, su marginal obtusa, también sin lesiones angiográficamente significativas. Se canuló el seno coronario derecho y tampoco se veía una coronaria derecha ectásica. Si acaso se llegó a describir una lesión proximal ostial del 15%, una coronaria derecha dominante y una proyección oblicua anterior derecha también de la coronaria derecha. Se observan igual sus criterios de dominancia y no se observan más lesiones angiográficas. Ante este contexto, se decidió anular también el interior del ventrículo izquierdo para realizar una ventriculografía, en el cual no se detectaron datos sugestivos de alguna discinesia apical que pudiera coincidir con un diagnóstico de síndrome de Takotsubo en el contexto en el que se encontraba la paciente. Esta misma paciente evolucionó con persistencia del rash cutáneo, que era lo que ya a esta altura además la aquejaba. Se decidió administrar loratadina sin mejoría. Además, bueno, se decidió administrar hidrocortisona, 100 miligramos por vía intravenosa, mejorando el rash y refirió también a la paciente mejoría del dolor precordial. En un electrocardiograma de control posterior a dichas intervenciones, se observó que al menos los trastornos que ya tenía en la onda T de B3 a B6, era una onda T ahora ya de una polaridad adecuada, y prácticamente esos trastornos ya se habían retirado del registro electrocardiográfico. ¿Qué diagnóstico podemos concluir hasta este momento? Bueno, esta paciente ingresó con una lesión miocárdica aguda. Bueno, es un diagnóstico principalmente por elevación de las troponías que cumplió con criterios de lesión miocárdica aguda. Clínicamente y electrocardiográficamente había datos de isquemia, alteraciones en la movilidad por parte del ecocardiograma. Sin embargo, no tenemos lesiones angiográficas significativas. Si recordamos, esto nos da un diagnóstico de un MINOCA, pero ¿cuál va a ser la clave en este caso en particular? La historia clínica. Es una paciente que ingresó con síntomas de isquemia, alteraciones de isquemia en el electrocardiograma, cambios en la movilidad también, en un contexto de una reacción alérgica. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos tipos de MINOCA. Para poderlo definir como tal, ya están definidos 3 criterios, ya tenemos tiempo que están descritos y están corroborados también en la reciente guía de infartos sin elevación del segmento ST del 2020, donde nos hace énfasis en estos 3, que es que cumpla con criterios de infarto agudo al miocardio, de acuerdo a la 4ª definición de infarto al miocardio, que no tenga lesiones coronarias obstructivas por angiografía y asimismo que no haya otro diagnóstico alternativo para esta presentación clínica en particular. Entonces, ya se ha descrito algo que anteriormente se pensaba si podía existir una angina causada por alergia. Ya se ha descrito y de hecho hay muchos casos en la literatura que se presentan con esta misma clínica, lo que se conoce como el síndrome de Conis, un infarto agudo al miocardio o una isquemia miocárdica en contexto de una reacción anafiláctica. Y es el caso de esta paciente. Prácticamente después de esta evolución se retiró la doble antiagregación plaquetaria y únicamente se trató la alergia con mejoría, claro, de los síntomas. Tenemos 3 tipos, solamente para recalcar. El tipo 1, que es el que presentó esta paciente, son simplemente una presentación de vasoespasmo coronario. El tipo 2, cuando ya existe una placa previa que puede romperse por la misma reacción inflamatoria, y el tipo 3, en el cual es una trombosis intrastent.
igual desencadenado por una reacción alérgica. Y bueno, el abordaje que se da a un síndrome de Conis, sabemos que principalmente tiene que ser para diagnosticarlo, el dolor torácico, síntomas de isquemia, acompañados necesariamente de una reacción alérgica o síntomas de la reacción alérgica, que en compañía de que tengamos cambios electrocardiográficos, lesión mecánica aguda por elevación de troponinas y también trastornos de la movilidad. Con esto podemos concluir el diagnóstico e iniciar el tratamiento dirigido a la reacción alérgica, ya sea con la epinefrina, bloqueadores de receptores de histamina, esteroides, y independientemente del tratamiento que se da a esta reacción alérgica, se tiene que realizar una angiografía coronaria urgente, ya sea que tengamos un Conis tipo 1 con un vasoespasmo coronario, con lo que podemos apoyarnos de nitratos o bloqueadores de canales de calcio, o bien que tengamos un tipo 2, un tipo 3, con erosión de la placa, o bien con una trombosis resistente, en la cual necesariamente vamos a necesitar pues, la terapia de ICP. Este caso, bueno, a propósito del síndrome, perdón, de cardiopatia isquémica, ya que no todos los pacientes van a obedecer a la misma fisiopatología. Y es importante para nosotros como cardiólogos, paramédicos, que estemos en contacto con estos pacientes, tener conocimiento también de este tipo de infarto, que es el síndrome de Conis, para pues también ofrecer un mejor diagnóstico a los pacientes que vengan con síndrome coronario agudo. Y gracias por su atención.